Segmento séptimo. Esquema resumen del centro coronario. La localización física es la fontanela. Esta unión de los huesos del cráneo que está arriba de todo el cráneo, de la cabeza, y que en los bebés es el último punto en cerrarse. El trabajo físico es generar la energía de primer y de cuarto segmentos con el movimiento, para seguir con una meditación de silencio. El trabajo psicológico es la búsqueda, el encuentro, más bien, con el silencio, la unidad, con el absoluto, con el no ego, con eso que decía Nisargadatta. Las músicas, pues, serán de primer y cuarto segmentos, más las músicas de meditación o de silencio que necesitemos. Como vemos aquí, de hecho, no existe una única fontanela. Vemos aquí la fontanela mastoidea, la fontanela anterior y hay la fontanela posterior, más las suturas que tienen un tejido fibroso que ayuda en el momento del parto a la flexibilidad del cráneo para poder pasar por el canal uterino. El último punto que se cierra es la fontanela anterior, que es la de aquí, y es donde se sitúa el séptimo chakra. En realidad se sitúa en la glándula pineal, dentro del cerebro, dentro del cráneo, pero esto lo veremos ahora más adelante. Anatomía, órganos del segmento séptimo. Aquí vemos la corteza cerebral. La corteza forma parte de lo que se conoce como sustancia gris, que es un componente del tejido cerebral que está mayoritariamente construido por los cuerpos de las neuronas. Por debajo de la corteza encontramos la sustancia blanca, formada por prolongaciones nerviosas recubiertas de mielina, que es la sustancia aislante que le da este color blanco. Esta mielina ayuda a la transmisión de la información, permitiendo que las neuronas de diferentes regiones del cerebro se conecten entre sí, como cables que unen diferentes neuronas para poder comunicarse entre ellas. Aquí vemos un esquema de la parte principal de la corteza cerebral. El lóbulo frontal, el surco central, el área parietal, el lóbulo occipital, el temporal. Cada parte de esta estructura cerebral se llaman lóbulos. Hemisferios cerebrales. El cerebro está dividido en dos grandes partes, el hemisferio derecho y el izquierdo, que están conectados entre sí por un conjunto de fibras que constituyen lo que llamamos el cuerpo calloso. Cada uno de los hemisferios cuenta con 4 lóbulos, el frontal, el parietal, el temporal y el occipital. Cada lóbulo contribuye de manera diferente a las distintas funciones del cerebro. Por ejemplo, a grandes rasgos, el lóbulo occipital es fundamental para procesar la información visual. El parietal se encarga de integrar distintos tipos de información sensorial para guiar nuestros movimientos. El temporal nos ayuda a dar significación a la información sensorial, auditiva y visual, y permite muchos procesos relacionados con el lenguaje. Y, por último, el frontal actúa como director de orquesta, para planificar y ejecutar nuestros actos a partir de la información que recibe de diferentes regiones del cerebro, y también participa en la producción del lenguaje. Además, el lóbulo temporal también se encuentra el hipocampo, que tiene un papel crucial en el aprendizaje y en la memoria. Cada uno de los hemisferios cerebrales tiene unas funciones dominantes, porque en realidad es muy plástico y pueden llegar a sustituirse unas funciones de un hemisferio con el del otro. Entonces, el hemisferio izquierdo, sus funciones principales tienen que ver con lo verbal, lo abstracto, lo temporal, lo secuencial, el seguir directivas,
los símbolos, está basado en lo real, en la asociación auditiva, la expresión oral, lo simbólico, lo lineal, lo lógico, es decir, el análisis. El hemisferio derecho tiene lo no verbal, lo analógico, lo atemporal, las emociones, los sentimientos, lo holístico, es decir, la síntesis. La fantasía, el azar, la creatividad, expresión, etcétera, etcétera.